Ok, le vas a dar clic en mi aprendizaje y luego te vas a dar clic donde dice domina el inglés en poco tiempo, aquí. ¿Ok? Ok, Entonces aquí vamos a poder encontrar todos los temitas que hemos estado haciendo. Mira, básico, preintermedio, let's practice pronunciation, intermedia. Aquí voy a agregar business English y voy a agregar preparación de Cambridge. Todavía no lo he terminado porque estoy recién subiendo el material. Ya terminé en la plataforma. ok. Empezamos. Por ejemplo, ¿te acuerdas el día de ayer qué clase llevamos? El de El de Passive, Impersonal Passive. ¿Te acuerdas? Impersonal Passive. yes. Yeah. Entonces aquí estaba, ¿te acuerdas? La explicación del Impersonal Passive y luego hicimos la tareita. Ujú. Cierto, entonces tú enviabas tu tarea, iniciar tarea, y aquí vas a poder completar conmigo. Ahí te estoy dando el ejemplo y te pones a practicar. Vamos a practicar en clase, pero aparte de eso te voy a estar dejando ejercicios para que hagas a tu tiempo libre si es que tienes tiempo y en tu tiempo Ujú. después de clase si es que lo tienes. Recuerda que Ok, tú al hacer estos ejercicios le vas a dar el siguiente y vas a enviar tu tarea. Cuando tú ok, envíes tu tarea, cuando tú envíes tu tarea, a mí me va a llegar una notificación. A mí me va a llegar una notificación. Por ejemplo, aquí dice Ingrid mandó su tarea hace una hora de transformación de pronombres José con he. Obviamente, Daniela envió lo que hemos hecho de reported statements. He told me ok, that. Y a mí me llega, yo te voy a dar un feedback, ¿no? Por ejemplo, aquí le puse cuantificadores, le puse muy buen, great performance, pero aquí le corregí todos. Aparte ok, tenemos un chat, tienes un mensaje que me envías, pero tú tienes un WhatsApp, así que no hay ningún problema. Entonces, siempre que tengas una tarea, me la envías acá, yo te voy a corregir. La tarea no se ok. pierde. Con ese usuario que me pasaste. Sí, con ese usuario. Aparte de eso, no es lo único que estoy agregando. Por ejemplo, vamos a tener en Let's Practice Pronunciation. Ok, siempre tenemos las clases grabadas, pero hay tiempo, a veces Ok. que tú no tienes tiempo para ver una hora de clase. Por lo tanto, Ujú. estoy haciendo resúmenes que son de 5 minutos, donde tú no vas a estar, sino solamente yo. Por ejemplo, en la clase del alfabeto, solamente dura 4 minutos, 5 minutos máximo, porque le pongo la introducción. Quiero Ok, que prestes mucho. Y ahí te explico cómo tienes que pronunciar la D, la V. En resumen, 5 minutos y ok, luego te dejo una tarea. Así de simple. Todas las perfecto. diapositivas que trabajo, yo no te la voy a enviar por WhatsApp. Cero WhatsApp, cero correo. Aquí en recursos, descargas la PPT. ¿Ok? Ok. ¿Qué más? En la parte de, todavía no he agregado todos esos de pronunciación que hemos hecho, pero en la trabajé ahorita con Shadowing Technique. Hello everyone. Allí te explico qué tienes que hacer. Por ejemplo, aquí en la técnica de shadowing tienes que repetir después de mí. Entonces, where do you come from? Repites conmigo. Es un aprendizaje asincrónico. Entonces, sin mí vas a estar aquí aprendiendo también. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Repites. Pero no es lo único, porque vas a tener que enviarme tu grabación a través de la herramienta Buckaroo, que lo explico en el siguiente video cómo tienes que enviarlo. Entonces, cuando tú me envíes tu grabación, yo te respondo y te digo en qué tienes que mejorar o qué cosa te has equivocado. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, siempre va a haber algo que hacer, va a haber algo en que practicar toda la vida. No es que te quedas así de Ok. la nada. Por ejemplo, voy a ver aquí Perfecto. algunos estudiantes que me envían su enlace de Vocabulary. Por ejemplo, aquí te voy a compartir, acá tengo muchos estudiantes, me dicen, por ejemplo, Luis, record yourself by using Vocabulary and send me the link. Dice, quedo al pendiente, profe, no me ocurrieron otras. Aquí me envía su grabación, él no. ¿Cómo se presentó él para su entrevista de trabajo? ¿Ok? Es Ok. preintermedio. Ahí vas a encontrar muchos temas, ¿no? Business English, de todo lo que tú te imagines, porque enseño para distintos temas. Entonces aprovecha, ahí está todo. ¿Qué más? ¿Qué más me estoy olvidando? En los grabaciones, por si tienes tiempo, por ejemplo, ves esta grabación, si estás escuchando que dura 5 minutos, puedes hacer Ujú. anotaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo pronunció? Aquí creas una anotación. Carlos dijo literature. Entonces, cuando tú vas a repasar, ves tus apuntes. ¿Cómo se pronuncia literatura? Literature. Puedes hacer preguntas también y otros estudiantes te van a comentar, aquí se pronuncia literature por el uso de la T-flap. O yo mismo te voy a contestar. ¿Ok? Ok. Siempre en anuncios voy a decir, este video lo he modificado por tal motivo, cometí un error en tal, porque a veces cometo errores también. Y te va a avisar la plataforma aquí en la campanita te avisa. Aquí, ¿dónde está Ok. la campanita? Carlos, ¿y este usuario que me has pasado ya tiene mi nombre todo? No, ese usuario te va a decir, I like student 1, Ok. es tuyo, es tuyo. ¿Y cómo sabes que es tuyo? ¿Por qué? Porque cuando tú envías la tarea, otra persona ya no puede enviar la tarea. Ok. Entonces es tuyo, no te preocupes que otra persona va a ingresar, es tuyo, sino que yo te creé. ¿Por qué? Porque si no vas a tener que pagar.
Ok, ok. Y como ya yo vengo trabajando contigo ya un tiempito, entonces te he dado ese beneficio, ¿no? De tener ya la plataforma hecha, que solamente son mis dos Perfecto. estudiantes porque los demás pagan. Generalmente les Ok. cobro, ¿cuánto les cobro? A ver, déjame ver. Les cobro 299.90. Pero ya Ok. contigo vengo trabajando, entonces te lo he dado a ti, porque tengo varios cursos también. Por ejemplo, aquí tengo de metodología vivencial que es de básico. Los que es de básico se compran en el preintermedio, luego el de avanzado y lo compran tres. Entonces ya lo junté todo en uno y le he mejorado con nuevas Ok. técnicas. Entonces, eso es lo nuevo que tenemos en las clases, la plataforma. ¿Ok? Por Ya, ejemplo, el día perfecto. de hoy vamos a trabajar con... déjame ver aquí en la plataforma, estamos con... quedó claro sobre la plataforma, ¿cierto? ¿Alguna consulta que tengas? Sí, sí, quedó claro. Cualquier Ah, cosa te voy preguntando mientras me voy vas haciendo. preguntando, me vas preguntando. Entonces, quiero hacerte la consulta. El día de ayer trabajamos reported speech, ¿right? Yes. Yes. No, no, no. No, no hemos trabajado Yesterday we work in passive. en personal passive Yes, in personal passive and future. and future. Allí, por ejemplo, en la plataforma, ¿desarrollamos los ejercicios en la plataforma o no lo hicimos? Yes, Ya, te conectas a la we plataforma. did. We did it. So, te vas donde dice pre-intermedia. A ver, let's practice pronunciation. Future. Te vas al future y ya la hemos hecho. ¿Ok? Déjame ver, Ok. está en advanced level. Reported, intermedia. Intermediate level. ¿Está en el nivel intermedio? Ok. ¿Voy Aquí. entrando? Sí, pero si ya lo hemos hecho no es necesario. Ya lo terminamos. Acá está, mira, el challenge. Por ejemplo, tú puedes trabajar, entras a tu plataforma con tu link y vas a compartirme la pantalla, pero en este caso estás en celular, ¿cierto? Ujú. También puedes hacer desde tu celular. ¿Ok? Por ejemplo, Comparte. trabajemos juntos. Aquí yo te voy a estar diciendo, ya que no vas a estar typeando, me lo vas a decir. Por ejemplo, Ok, entonces no entro a la plataforma hoy. sería genial que ingreses para que compartas tu pantalla y tú vas practicando, tú vas escribiendo. Me dices, aquí, the train. Pero ya que no tienes el celular, ya que no tienes la laptop, yo te puedo Ya, ayudar si gustas. Por ejemplo, ya, sí, por hoy. yes, por hoy, para que la idea es que tú practiques, ¿no? Te acostumbres. So, the train to arrive at 12:30. What's the answer? ¿Qué opinas? Arrives Porque, at, why? Why arrives at? The train arrives at. Why? because Because it's an scheduled hour. a schedule event. Perfect. So that's the Scheduled answer. event. Next, we dinner at Seaside Restaurant on Sunday. I made a reservation last week. We are going to dinner at Seaside Restaurant on Sunday. Yes, we're I going made to. a reservation last week. Okay, so in this case, for example, you can pronounce Made Made a. made a reservation. So are going to have. Just are going to have. Why are going to have? Why? Because we have evidence. We have Because evidence I made a reservation. because you made a reservation. Is that the only one, or you could use another one? Yes, we are dining. We are dining at We the. are having dinner. We are having dinner. Yeah, because it's an arrangement. It's an Okay. arrangement. So if you have the possibility to choose, which one would you choose? Going to, be going to, or ing present progressive? Of course, be going to because it's obvious that you have a reservation, but it's also possible to say we're having dinner. You get it? It's also Yes. possible. But Which is the better way? in this case, going to because you have evidence. Okay. Yes, because you have evidence. And apart from that, near future. So, to be honest, it could be whatever you want. Para serte honesto, puede ir cualquiera. No es que uno. Puede ir cualquiera. Pero si me dices, ¿cuál le queda más bonito? Going to. Porque acá veo la evidencia claramente. Si no, Okay. pero no hay ninguna diferencia. No hay ninguna. Lo veo más para mi gusto. For my taste. Para mi gusto es Okay. going to. Pero de repente gusta ahí, pon ahí, no problem. Ahorita vas a ver las respuestas, porque yo también te pongo las respuestas. I think It will snow at in well In Brighton in tomorrow Brighton, evening.
tomorrow evening Tomorrow evening. Why did you choose well? because you don't have evidence. And It's apart just from a that, and thought. apart from that, and apart from that, you don't have evidence. And I think when you see or when you say I think, you are going to say well. Did you understand? Okay. And when you Yes. have I'm sure, I'm sure, what are you gonna use? Going to? Going to, because you're pretty sure, of course. You got it? Yes. Pretty cool, pretty cool, pretty cool. So it will snow. Nice. Number 4. On Friday at 8 o'clock, I Mm. I'm going to meet my friend. yes, I'm going to meet my friend. It's just the only one? It's just the only one? Mm. Or we have another one? I'm meeting my friend. I am meeting. Okay, which one looks better? ¿Con cuál se ve más bonito? Con el going to I'm meet? going to. Why going to? Mm. Because you're pretty sure because it's a plan, right? Yes. When do we use the present progressive with the future? When? When it is an An arrangement. arrangement. So if you decide to see your friend, this is an arrangement. ¿Cuál le queda más bonito para ti? ¿El arrangement o el otro que está seguro que es un plan? El arrangement. El The arrangement. arrangement. En realidad puede ser cualquiera, pero para tu gusto, ¿cuál le sería más bonito? El arrangement. Porque ya está predefinido. Un acuerdo de frente, tú ponle, ¿no? Así esté planeado. Acuerdo. ING. Present progressive. ¿Ok? Okay, perfect. Para exámenes de Cambridge, Carlos, ¿cuál voy a escoger en el examen de Cambridge? Para Cambridge te dice cualquiera. Cualquiera. Pero te dan un puntito extra en tu writing, si es que, por ejemplo, en este caso pondrías un I am meeting my friend, because it's an arrangement. Ya tienes un punto extra. Pero está bien. Okay. ¿Ok? Just saying. Next. Paul to London on Monday morning. Is flying to London on Monday morning. Yes, it's flying to London. It's just the only one? Is it the only one? It's going to fly to London. Yeah, it could be it's going to fly, but do you have evidence? We need what do we need? What do we need? We need context. Context. Necesitamos Yes. más contexto para saber si hay evidencia o no. Entonces, como no hay Yes. evidencia, ¿cuál sería? It's flying to. Will? No, it's flying Okay. to. It's flying to London. Near future. Dice el lunes en la mañana. Near Okay, future. okay. Near future. Wait. I drive you to the station. I drive you to the station? What I will drive you to the station. Why well? Why well? Because it's You are? You are you are volunteering. You are volunteering. Te estás voluntariando, te estás ofreciendo. Volunteering. Great. Well is the answer. The English lesson to start at 8:45. The English lesson starts at 8:25. 8:45. Because it is an Schedule event. schedule event. It's a schedule event, of course. Are you still writing your essay if you... Do you remember the conditional? What number is this? 0, 1? It's in the present and this is in the present. Zero One? conditional. The zero conditional. 0. En la primera es la cero condicional, presente y presente. Entonces, ¿cómo sería? If you finish. De frente. Did you finish? If you finish by 4 p.m. Next, my mother in April. I will see my mother in April. But is your mom? It's an An arrangement. So what do you say? I am I am seeing my mother I in am April. seeing my mother
mother in April because it's an arrangement. But Carlos, can we use will because it's far future? Yeah, because we don't have evidence, we need context. En este tipo de ejercicios es abierto. Necesitamos más contexto. Okay? Okay. Yes. For example, I am seeing my mother in April because it's her birthday, whatever. Si es su cumpleaños, obviamente tienes que ir porque es su cumpleaños. Mm-hmm. Look at the dark clouds. It is going to rain. It is gonna rain, in of course. In a few minutes. In a few minutes. Luego envías, le das siguiente. Le quedas aquí si quieres recibir. Le das siguiente y vas a poder ver aquí las respuestas que yo te he dado. Y comparas con tus respuestas. Aquí vas a estar siempre tus respuestas, ¿ok? Comparas y yo te voy a revisar. Ah, acá Pepito. Aquí, mira, mejora. Mejora esto. Pam, pam, lo mejoras. Aquí, por ejemplo, te puesto or are going to meet. Puede ser I am meeting or I'm going to meet. Vas a encontrar siempre mis respuestas. Si tienes alguna duda, la puedes escribir por la misma plataforma o por WhatsApp. Tienes mi número. Okay. Okay. Any questions about the future? Me parece que está súper sencillo el future. ¿Necesitas platicar un poco? Yes, I got it all. Yes, you got it all. So, let's continue here. Continuemos con el siguiente tema. Okay. Our topic for today's lesson is reported speech. Reported speech is our topic. For example, look at me. This is my friend. My friend is Pepito. Pepito, how are you? Pepito says, I am sick. Pepito says, I am sick. And you ask me, Carlos, what did he say? What did he say? He said he was sick. Yo reporto lo que él dice. Si él dice, yo estoy enfermo, y tú me preguntas, ¿qué dijo él? ¿Yo qué te voy a decir? Él dijo que él estaba enfermo. Entonces, esto es reported speech. He preparado una presentación que la vas a poder descargar en la plataforma más adelante. So, just give me a second. Y luego tenemos la parte de speaking, reported speech. I need to charge my laptop. 1 second. Okay. Where is it? Okay, so can you see my screen? Or you cannot? I can't. 1 second. There's a problem here. Uh-oh. Yeah, now I guess you can. I'll share the screen again. Now, could you see it, right? Okay, yes, it's loading. Oh, okay, it's loading. We have to wait. Okay, now we can. Now we can. Reported speech. What is it? How do we use it? Yesterday, I saw Sarah. She told me that she got 10 out of 10 in her English exam. We often use reported speech to give someone a telephone message. Lo usamos para darle un mensaje a alguien por teléfono. For example, Maja said that she couldn't come today because she was sick. Ella me dijo que no podría venir hoy porque ella estaba enferma. Estoy reportando, estoy contándole. Tell someone news that we heard from someone else. Para contarle a alguien las noticias de que nosotros hemos escuchado de alguien más. For example, hey, Nora told me that Amal graduated. Ella me dijo de que Amal se graduó. To report something that happened earlier. Ahmad said that the other driver ran the red light and hit his car. Ahmad me dijo que el otro conductor se fugó o pasó la luz roja y golpeó su carro. Me está contando lo que pasó antes. ¿Ok? Ok. Reportas, en otras palabras, contamos algo. Así de simple. Reported speech, contar algo. So, how do we use reported speech? When we use reported speech, we're usually talking about something that happened in the past. Si yo te voy a contar algo, te lo voy a contar en presente, te lo cuento en pasado. ¿Cómo te digo? Hey, yo voy a una fiesta o yo fui a una fiesta ayer. In the past. And the past. Okay? So, therefore, the verb usually changes to the past. Por lo tanto, el verbo mayormente cambia al pasado. Okay? Okay. For example,
Is se va a convertir, become, was. Was. Are, were. El pasado de have, has, Had. had. El pasado de could, Could. could. El pasado de will. El pasado de will es weird. Por ejemplo, si yo te digo, Pedro, yo iré a París. ¿Qué dijo Carlos? Carlos dijo que él, en español, ¿Irá a París? irá o iría en el pasado. ¿Iría a París? Iría, so, sería would. Okay, Would. 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 Practiquemos. In reported speech, you should use this structure. Someone said that, or someone told me that. Someone told me that. Did you understand? Yes. ¿Alguien me dijo? ¿Alguien dijo qué? Ahora, cuando nosotros hablamos con nativos, ellos usan un 80% este y un 20% el de acá. Someone said to me that. Okay? Ellos dicen esto. Someone Okay. said to me. En lugar de decir, okay, somebody told me, someone said to me. Es común para ellos. Someone said to me. Someone said to me, or someone said that. Pero Okay. hablan de esta forma. And you can replace someone with a name. Carlos, of Carlos course. said to me. Carlos said to me, Pepito said to me, Pepito told me, someone, or, Okay. yes, si no quiero decir el nombre, dice, Carlos said that. Carlos dijo que. Okay. Yes, no problem. Okay? Cuando hablemos siempre. You got it? Yes, I got it. You got it all great. For example, I'm not happy at my job anymore. I think I will quit. Hamad told me that he He wasn't happy. wasn't Happy. he was not happy at his job anymore, and he Would quit. thought he would He would quit. Okay. quit. Next, be careful with pronouns, Pedro. For example, my sister is coming to visit me soon. ¿Cómo podría reportar? ¿Qué dijo ella? My sister said to me Okay, that okay, no, mira, she- mi hermana va a visitarme pronto, okay. She said that, ella dijo que, or she said to me, or she said to me she told me, ¿qué dijo? that That was coming soon. she was Coming soon. coming, she was coming to visit Me. me soon. Okay, it could be. Okay. You can repeat she. Yes, of course, you can do it because it's a subject. Okay. It's a subject. So, in this case, estamos reportando que su hermana. So, Amera said that her sister was coming to visit. To visit, ¿aquí qué sería? Si dice su hermana. Her. Visit her. Easy peasy. Visit her soon. Okay? So, let's practice. Vamos a practicar un poquito. En la plataforma nos vamos a Reported Speech, que está en Advanced Level. Can you see my screen? You cannot, right? No, I A can. ver, déjame un segundo. Yes. Voy a compartir mi pantallita. Entonces, de manera rápida, tú me lo vas a decir, ¿ok? Reported speech statement. You can see the review. Y puedes encontrar el review. Aquí te estoy dejando, mira, Pedro. Para que Okay. puedas chequear el review. Mira, del present simple, ¿cómo sería? I like. She said that. She liked. So, del present, ¿cuál sería el reported speech? El past. The past. Del Okay. present continuous, I am living in London. She was living in London. El past progressive. Okay. Del past simple, el Past. past
Past simple? El past perfect. Del past simple vas a reportar con el past perfect. Okay. Okay. Del past continuous. I was walking along the street. El past perfect progressive. Mira, yo estaba caminando por la calle. Ella dijo que ella había estado caminando por la calle. Have been working. Have Okay. been working. Del present perfect. El present, el past perfect. Past perfect. Del past perfect. ¿Cuál sería del past perfect? El past. El past perfect. Del will. El would. Would? El would. Del would. El would. Del can. El could. Del could. El could. Del shall. El would. Del should. El should. Del might. El might. Del must. El must. No cambia. Okay? Okay, Carlos, what is the meaning of shall? It's Shall. like Okay. will? Yeah, pretty similar. Shall is the same, well, but what is the difference? That you can use well for, with, sorry, I, you, we, they, he, she, and it. But you use shall with I and we. Okay, okay. It's not common to say shall you. It's not common. I prefer shall I. Will you start? Will you start? Shall I start? ¿Puedes Okay. empezar? Puedo Shall I comenzar. start? Shall I start? Es un poquito más más polite, Okay. más educadito. Okay? But that's the difference. Okay, thank you. You got it this part, right? So doesn't change occasionally. We don't need to change the present tense into the past form. Okay? Esto ya cambiamos. Any questions? No, right? Practiquemos. No. It's okay. Practiquemos. Te he puesto ejercicio de todos los tipos, del presente, pasado, del presente perfecto, de todo. So, le das en iniciar tarea. Yo lo voy a hacer por ti, no te preocupes. Dice acá, Okay. change the direct speech into reported speech. Use she said at the beginning. For example, he works in a bank. ¿Cómo sería? Él trabaja en un banco. O sea, está en presente. ¿Cómo lo reporto? Past. In the past. Pretty good. Esto le vamos a llamar backshift, ¿ok? She said me. She said me o she told me? He told me. She told me that, or she said that, or el más común, she said to me that. Tienes las tres formas. En el ejercicio yo te pedí que uses el she said that. Pero tú sabes que hay tres formas, ¿vale? Okay. She said that. That she works in a bank. That he Worked in a bank. in a bank. Worked En a bank. Ella dijo que él trabajaba en un banco. Entonces yo te digo, ¿él trabaja en un banco? ¿Qué dijo? Ella dijo que él trabaja en un banco. You just speak because of the time. Okay? Number two, Julian doesn't like going out much. She said to me. She said to me, or she said that, or she told me that. She said to me that Julie didn't like going out much. Perfect. Number three. She said to me that she don't have a computer. Wait. Again. She said to me that. She said to me that I don't have a computer. I don't have a computer. Are you sure? Mira, ella me dijo que, ¿qué te dijo ella? ¿Que yo no tengo una computadora? Si ella es la que dice. Ella dice, I don't have a computer. Ella dice, I don't have a computer. Entonces, ¿qué te dijo ella? She said to me that she didn't have a computer. She didn't have a computer. She said to me that she didn't have a computer. Okay. Number four.
She said to me that they never arrived on time. Arrives on time in the past. Great. We often meet friends in London at the weekend. She said to me that we often met friends in London at the weekend. Yes, that's perfect. We often met. Yeah, next. David doesn't have any children. She said to me that David didn't have any children. Any children. So I don't go to the gym very often. She said to me that she didn't go to the gym She very didn't often. go to the gym. Lucy owns 3 flats in the city. She said to me that Lucy owns 3 flats in the city. Owns? Owns? Or owned in the past? Owned. Own in the past, okay? So focus on this part. Por ejemplo, imagínate que estamos en la oficina. Imagine that we are in an office. Estamos en la oficina. ¿Podemos hacer esto, mira, Pedro? Oye, what did he say? Él dijo que está enfermo, mira. He is sick. Él dijo, estoy enfermo. I am sick. Mira, él dijo, yo estoy enfermo. I am sick. Oye, what did he say? Puedes hacer lo siguiente, mira. He said, imagínate que soy la otra persona. He said, I am sick. Mira, he said, I am sick. Or, he said, he was sick. ¿Quedó claro? Mm-hmm. He said, I am sick. He said, he was sick. Did you understand, right? Yes. Cuando escribimos usamos comillas o cuando hablamos hacemos estos gestos. ¿Yeah? Okay. Yeah, so cuando te llaman, hey, what did he say? Well, he said that he is sick. He said he was sick. You got it? Yes, I got it. Amazing. This is very common, of course. A lot of people do this. Let's go on here. Any questions about the present in reported speech? No, right? No, it's okay. Yes, you can practice. In any case, when you send your task, en cualquier modo, cuando envíes tu tarea, vas a poder ver las respuestas también. ¿Ok? Podemos omitir el that. ¿Ok? We can omit it. We can omit it. También se puede omitir, Just, como tú lo dices. okay. Yes? In any cases? Yes, in any cases. Okay. So, no questions, right? No. This is number 12. 13, present progressive. In the same way, we have examples here. You have to use he told me. He told me. He told me that. You can omit that if you want. Okay, so he told me. He told me we were working. Por ejemplo, este eres tú. Y aquí le preguntas a él. Y él te dice, we're working, estamos trabajando. Yo te pregunto, oye, ¿qué dijo? Él me dijo que... ¿Qué cosa? He told me that they are working. They are? They were working. They were working. He told me that they were working. Te Okay, llama okay. Pepita. Pepita te dice, well, she's coming to the party. Ella está viniendo a la fiesta. Tú me preguntas por Pepita. ¿Y Pepita dónde está, Carlos? Pepita está viniendo a la fiesta. He told me, ¿qué te dije? He told me that. He told me that she was coming to the party. She was coming to the party. Next. She's talking on the phone. He told me that she was talking on the phone. She was great. Lucy is reading a book in front of the fire. He told me that Lucy was reading a book in front of the fire. Perfect. So, I'm not going out. He told me I'm not going out. Ya, si haces así está bien. He told me I'm not going out. Pero ¿cuál sería lo correcto? He told me I wasn't going out. Por ejemplo, esta es la persona, esta persona dijo, I'm not going out. I'm not going out. Y yo te digo, Pedro, ¿qué dijo él?
Pedro, ¿qué dijo él? Él dijo que no voy a salir. Ya, dilo. Él dijo que he told me that He he wasn't going out. wasn't going out. Ahí está la respuesta, ¿ves? Okay. Yes, you got it. So, we're not visiting Paris. Acá hay muchas personas y tú le preguntas. Yo te pregunto a ti. Oye, ¿qué dijeron ellos? Y acá te responde uno Okay. de ellos. Uno de ellos te responde. He told me that they were not visiting Paris during our trip. Ya, ahora aquí. During their trip. During their trip. Great. Ahora, el apellido Pérez, pronúncialo como gringo. Pérez, dilo. Paris. A ver tú. Paris. Así se pronuncia París en inglés. Como Pérez, pero como gringo. Paris. Yes? Paris. Okay. Perfect. So, next, in the same question, what did he say? He told me that he was listening to my new CD. Yeah, that's perfect. Okay. What did he say? He told me that John was working in a bar for the summer. Great. And the last one, he told me. He told me that he wasn't going to go on holiday. On holiday. Great. Ya captaste. Si está en presente, lo paso a pasado. Si está con el verbo to be el ing, al pasado con el verbo to be ing. Present progressive, past progressive. Del mismo modo, aquí te he puesto las respuestas para que puedas practicar. ¿Ok? Y tu feedback. You got it? Great. Yes, I got it. Is that difficult for you? ¿Está un poco difícil? No. No, right? I think it's easy. What about the past simple? Ya está en el pasado. Make your response answer question simple the past perfect to keep it simple. Indicates you used to change the past perfect. He told me. Vamos a trabajar con el he told me. Jane left the party early. Mira, Jane left the party early. A ver, igualito. Este soy yo. Yo te pregunto a ti. Y tú le preguntas a él. Y él va a responder esto. Okay, so what did he say, Patrick? What did he say? He told me that Jane have left the party early. Wait, have o had left? Had left. Had left. Recuerda que reportas en pasado perfecto. Por ejemplo, él dijo que ella se había ido temprano. Left. Se había ido. No que se fue temprano, sino se había ido. Had left. Yes, had left. Next, what did he say? ¿Qué te dijo él? He told me that he hadn't go out at the weekend. Wait. He told me that he hadn't. He haven't. He haven't went. Gone. El participio es Okay. gone. Ido. Ir, fui, ido. Él no había ido. Él no había salido. Gone out. At the weekend. What's the right answer? La respuesta correcta es la siguiente. He told me that he hadn't gone out. Okay, I got it. Yes, gone out at the weekend. You got it? Next Yes, I got question. it. What did he say, Pedro? Well, I can't read. Okay. We're reading number 3, right? Yes, we're number 3. Okay. He told me that he hadn't liked chocolate as a child. Yes, he hadn't liked. Aquí, chocolate. Vas a pronunciar así, mira el chocolate. Vas a decir chac y le dices let. Chocolate, rápido, a ver. Chocolate. Yeah, chocolate. I like chocolate. Chocolate. Yes, así nada más. Chocolatito. Okay, chocolate. Number 4, what did he say? He told me that
they had visited Japan. Japan. Visited. 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 ¿Te acuerdas las reglas? Visited Japan. Great. She didn't buy the dress. What did she say? He told me that she hadn't bought the dress. She told me that she hadn't bought the dress. Yes. I traveled through India and Pakistan. He told me that he traveled. He had traveled through India and Pakistan. Great. Number 7. He told me that he had met his girlfriend in a coffee. In a coffee, great. In this case, cuando nosotros nos referimos al lugar, esta palabra se pronuncia café. Café. Okay. In a café. Y Okay. en lo que bebemos es coffee. Coffee, café. Coffee, café. Okay. Okay, so Starbucks is a café. Okay. Next, el último. David didn't arrive until 10 o'clock. He told me that David hadn't arrived until 10 o'clock. Super simple, right? So you can check the answers. We have more examples here. He told me Jane had left, hadn't liked. That's perfect, okay? Hadn't bought. Any questions about the past simple? No, right? No, I got it. Yes, we have more examples with the present perfect. Tenemos aquí el presente perfecto y con el futuro. Con el futuro, ¿con qué reportaría? ¿Con qué palabrita con él? Por ejemplo, I will travel. ¿Qué dijo él? Él dijo, I will travel. He told me that He told me that he will travel. He would. He would travel, of Would course. travel. Eso es con el futuro. Si fuera con el present perfect, ¿con qué reporto con el present perfect? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, she has visited Paris 3 times. ¿Con qué se reporta? ¿Con él? Past perfect. Es lo mismo que el pasado simple. Past perfect. ¿Ok? Presente perfecto. Ok. Past perfect. Pasado simple. Past perfect. ¿Quedamos claro? Yes. Yes. Igualito preparé un screenshot para que le puedas tomar una fotito. Igualito está en la plataforma. Pero aquí, por si acaso, te lo voy a mostrar para resumir lo que hemos hecho el día de hoy. Okay. Reported speech. If we report another person, said usually, okay, blah 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 blah. Aquí está, mira, backshift. Si tengo un simple present, lo voy a reportar en un past simple. Mira, si tengo un simple past, un present perfect y un past perfect, lo reporto todo en Past perfect. past perfect. Si tengo un will, lo reporto con un Would. Si tengo el verbo to be, was were. Si tengo was were, had been, has been, had been. Porque esto es simple past, present perfect y past perfect. Okay, Carlos, what's the meaning of backshift? Backshift, regresarle un tiempo. Okay, Por ejemplo, ¿cuál es el pasado del simple present? simple past. El pasado del simple past. Past El perfect. past perfect. El pasado del present perfect. El past perfect. Past perfect. El past perfect sigue siendo el past perfect porque el past perfect es el pasado del pasado. ¿Cuál es el pasado del pasado? El past perfect. ¿Cuál es el pasado del pasado del pasado del pasado? Past perfect. Eso es backshift. Okay, Ok, entonces perfect. vamos a practicar. Aquí te estoy dejando ejemplos que lo vas a poder descargar. También, aquí por ejemplo, del must va a ser el had to. Por ejemplo, you must do your homework. She said he had to do his homework. Eso es nuevo, no estaba allí. ¿Quedamos claro? No, can you repeat, please? Ok. Cuando tú tengas el must, Okay. el pasado del must es el had to. El pasado del may es el might. Okay. Yep. Su pasado. El pasado del pasado. Listo. El pasado del must, had to. Del may es might. En realidad, Okay. en estos casos no son su pasado, sino que son lo que se usaría en el pasado. Pero no es su pasado, es lo que usaría en el pasado. Okay. Yes. Por ejemplo, él me dice,
Yo debo estudiar. I must study. ¿Qué dijo él? He said that he had to study. Okay. I may go to school. He said he might go to school. Pero no hay ningún problema. Acá yo pondría might. Pero ya lo han normalizado usar el might. Más que todos para exámenes de Cambridge, pero no cambian aquí. Pero este sí, Okay. este sí, este sí. Entonces vamos a practicar. Let's practice. Okay, so could you see my screen, right? Yes, I can. Report is page number 1. Okay. I'm watching television. What did he say? What did he say, Pedro? He said to me that he was watching television. Perfect. También puede ser he said that, de frente, o he said that. Yeah? He said to me Okay. también. He said to me es más casual. Está correcto también. Pero nunca, never, vas a decir she said me. Never. Es fatal. Okay. Es como decir en español más mejor. Hay una cacofonía. No se dice Okay. más mejor. He said Mary is happy. He said to me. He said to me what? Okay, okay. He said to me, Mary was happy. He said I want to buy a new computer. He said to me, he wanna He wanna? bought a new. He wanna? In present? I don't remember the past of one. Okay, the past of one is wanted. Okay, okay. He said to me that he wanted to buy a new computer. Yes, he wanted to buy a new computer. Great. He said, I'm going to buy a car. He said to me he was going to buy a car. Yeah, great. He said, it's cold in here, I'll close the window. He said to me it was cold in here and he would close the window. Perfect. Perfect. I've lost my watch. He said to me he had lost his watch. His watch. He said, I didn't go to school on Thursday because there was a train strike. He said to me he hadn't gone to school on Thursday because there have been a train strike. There Had been or had been a train strike. Recuerde que del pasado es el past perfect. My boss said, finish the project by Friday. He said to me that Finish the project by Friday. he said to me finish the project by Friday. Yes, this is a new structure. This is a new structure, okay? Okay. Vamos a aprender la estructura. Told. ¿Te acuerdas que el told? Luego del told, ¿qué va? Told me, told somebody. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, he told me. Y el otro es he said to me. ¿Cierto? Para que vaya el told me, tienes que ir me. Para que vaya el said, tiene que ir to. Entonces, por ejemplo, él me dijo que lo ayude. He told me to help him. Él me dijo que lo ayude. He said to me to help him. Simple like that. Okay? Entonces aquí, ¿cómo sería? He told me to finish that project. Can you pass me the salt, please? He said to me This is different, right? He said to me
Two. Could you pass me the salt, please? No. Okay, well, we're gonna stop here because this is a new topic. This is indirect question. Okay, okay. Okay. En este caso, si no es indirect question, podemos usar ask me to past. Pero ya eso viene a ser Sí, el segundo tema. El tema del okay. día de hoy abarcó cómo reportar algo que me dicen. No te digo, Pedro, por favor, termina el reporte. She told me to finish the report. O cuando quiero reportar lo que alguien dijo, no, I am sick. What did he say? He said that he was sick. ¿Alguna consulta sobre reported speech? No, I got it. You got it. Recuerda que en la plataforma tienes los ejercicios, ¿ok? Y más tarde voy a subir el resumen de lo que es reported speech. Si gustas, lo checas, ¿ok? Okay. Y vas a desarrollar más ejercicios que voy a dejar nuevos. El próximo tema que vamos a ver es indirect questions, ¿ok? Okay, perfect. ¿Qué cosas indirect questions? Como por ejemplo, yo te digo, ¿qué hora es? ¿Cómo digo qué hora es? What time is it? What time is it? ¿Cómo dirías? ¿Sabes a qué hora es? Do you know what time is it? Ajá, ya no es do you know what time is it, sino do you know what time it is. Esa es la segunda clase, indirect questions. It is. Yes. Is What, it? ¿te Okay. has dado cuenta que invertimos? Eso es nuestra, Yes. la siguiente clase. Todo lo que estamos viendo es lo que hablamos a diario, pero a veces no sabemos expresar. Y antes de terminar, pregunta de Cambridge, ¿cómo saber si una persona habla inglés o tiene un nivel adecuado del inglés? Si es que la persona domina reported speech, indirect question en los passive. Si tú dominas esos tres temas, ya te puedes considerar fluido en el idioma inglés. Okay. Por ejemplo, si conoces a alguien, dile, ¿cómo dirías? ¿Sabes a qué hora es? Si la persona te dice, ¿do you know what time is it? No habla nada. Si te dicen, ¿do you know what time it is? Good. Any questions? Yes. No, it's okay. Con